A estas alturas de la vida, estoy convencido que todos, en algún momento, han escuchado la palabra Valorant flotando en el aire, ya sea por voluntad o por accidente. Tal vez en los tiempos de la pandemia, en algún edit random que les apareció en TikTok, o gracias a los comentarios del amigo menos raro y que claramente no le teme a las mujeres. Puede ser que incluso hayan visto algún fanart bien puercote con el chip más gay que puedas imaginar. Pero hey, todo fandom tiene su lado oscuro, y el que juzga está en el cielo, mientras lo hacen enojar cada que dibujan a un Wigman observando cómo hizo Gecko, plantan la Spike sin él. Muchos no lo saben, pero Valorant ya está cumpliendo sus primeros 5 añotes de existencia, los cuales, en el ciclo de vida de un videojuego, son básicamente algo así como una vida bien vivida, con sus pequeños accidentes felices y no tan felices, como la meta de Astra y el año en que Chamber equivalía a sacar una pistola en un torneo marcial. Y entre sus tantos auges y caídas, según nuestros mejores expertos españoles y opinólogos de internet, podemos afirmar con seguridad que Valorant, al igual que el narcisismo y la psicopatía en redes sociales, todavía tienen un largo camino por delante. Por lo que hoy, y en conmemoración a los primeros 5 años del juego, les traigo los principales 7 motivos por los que deberían jugar a Valorant hoy y por qué esta maldita fosa de veneno corrosivo, al igual que un pequeño Chernobyl de bolsillo, tardará muchos años más en desintegrarse por completo. Y hablando de juegos y cosas chingonas para jugar, ¿sabías que puedes jugar un montón de juegos AAA sin tener una PC Master Race o consola y tan solo usando un celular con internet? Con NetBoom lo puedes hacer, teniendo acceso a un catálogo súper amplio de juegos en la nube. Tienes desde Spider-Man, GTA V, hasta el favorito de Pedrito, el Yandere Simulator. Literalmente cualquier juego popular que se te ocurra está disponible en su catálogo. Una cosa que me encanta de esta aplicación es que tiene soporte para mandos y periféricos, para que no sufras demasiado si, así como yo, no estás acostumbrado a jugar con una pantalla táctil. Puedes probarla desde ya usando el enlace fijado en un comentario, por lo que muchas gracias a la gente de NetBoom por patrocinar este video. Regresamos a hablar sobre Valorant. Sensación de ganar y dopamina. Si algo tienen en común Valorant y League of Legends, además de sus alarmantes niveles de toxicidad, sexismo y crímenes de guerra, es la manera peligrosa en la que ambos juegan con los niveles de dopamina de tu cerebro. Porque si quieres sentir un rush de adrenalina, no necesitas ser atacado por un oso o tomar un litro de Coca-Cola y mezclarlo con café. Basta con terminar en un 3 contra 1 para que sientas cómo la química de tu cerebro se enciende y te dispara un rush de dopamina para rescatar esa ronda perdida. Lograrlo es toda una sensación mágica y astral, como si marcaras un balón parado y lo metes al ángulo. Darle la vuelta a una ronda casi perdida es lo mismo que encontrar dinero en un pantalón viejo a fin de mes. Es algo así como una alegría que es difícil de describir. Valorant tiene algo sensual en la manera en la que conectas cada headshot y consigues cada eliminación. Es una sensación que solamente un tactical shooter como este es capaz de proporcionarte, ya que a diferencia de otros juegos con times to kills más largos o en los que las bajas no importan tanto y se sienten más bien como un puro trámite, en este juego cada baja importa y cada eliminación acerca a tu equipo hacia la victoria en una ronda. En estos juegos tácticos o con mecánicas del tipo Search and Destroy, estás consciente que una mala posición o un movimiento estúpido es suficiente para ser eliminado de forma rápida, por lo que no solo se trata de ganarles mecánicamente a tus enemigos, sino también de aventajarlos mentalmente. Y cuando le ganas a un enemigo, recibes esa rica inyección de dopamina y validación psicológica que te hace sentir como el alfa y el omega. Y ojo que aquí cada jugador lidia con sus victorias y derrotas de formas diferentes, que en este juego el principio del intercambio equivalente también es ley. Y así como el juego te recompensa bien rico por ganar, también puedes llegar a frustrarte fuertemente cuando no recibes tu dosis de alegría y diversión durante mucho tiempo, lo que desemboca en los problemas de ira de muchos jugadores sin inteligencia emocional. Pero de eso podemos hablar en otro video, y si a este le va lo suficientemente bien y recibe suficientes comentarios y me gusta, podríamos incluso hacer la versión de 7 motivos para no jugar Valorant. Así que antes de entrar en debates, en este video nos vamos a enfocar solamente en los aspectos positivos del juego, porque hacerse tu primer ace es una sensación gloriosa que te brinda un sentimiento de superioridad que ningún otro juego nunca podrá darte, y al igual que su primer te amo antes de la traición, es la expectativa de seguir recibiendo esa sensación cálida la que te mantiene jugando y dándole a la siguiente partida solo para seguir buscando esa inyección de superioridad mecánica y estratégica. Valorant es tremendamente adictivo en este sentido, y aunque no pega tan duro como la coca, o eso me han contado, es un juego que también te deja esas ganas de querer mejorar y seguir grindeando para darte a respetar en las partidas. Si eres un tryhard de la vida como yo, amarás las chingas que vas a dar y que vas a recibir jugando este Hero Tactical Shooter.
por la simple y sencilla razón de que ganar aquí sí cuesta un huevo y por ende, cada victoria te sabe mejor y vale mucho más que las victorias en otros juegos multijugador. Podríamos compararla a ganar en un Battle Royale, pero en Valorant existen escenarios más complejos que te brindan todavía mayor satisfacción, como remontar un 11-2 cuando todo estaba perdido, pero tú y tu equipo se pusieron las pilas para ganar en el tiempo extra más sudoroso de todas sus vidas. Ganar una partida compleja es rico, pero ganar cuando tienes absolutamente todo en contra es todavía más rico. Y como punto extra, recibes la gratificación de mandar al lobby a tus enemigos con la frustración de que lo tenían todo y lo dejaron ir. Balance de armas y mapas. Aquí yo y los más solds podríamos agarrarnos a palos en una esquina pactada, pero la realidad del juego, lejos de los traumas generalizados y experiencias subjetivas de todos sus jugadores, es que el equipo de balance de Riot es buenísimo y activamente siempre se encuentran monitoreando todo lo relacionado con los mapas, armas y agentes. Si has jugado regularmente a Call of Duty, probablemente ya te acostumbraste al ciclo de que sale una nueva arma y todo el juego se rompe de inmediato. Esto lo hacen con el objetivo de que compres las nuevas skins de dicha arma nueva para desbloquearla más rápido y que tires al sótano las armas y skins que compraste anteriormente, todo en un ciclo de obsolencia programada con el único fin de hacerte gastar más dinero. Bueno, en Valorant todas las armas sirven perfectamente para diferentes objetivos y estrategias. Todas las armas, salvo por la Frenzy, tienen el potencial de destruirte en segundos si las subestimas. Es más, incluso la pistola básica puede llegar a ser más efectiva que el rifle más caro del juego si no sabes lo que haces. Y esa es justamente la magia de Valorant. Por supuesto que tienes armas principales y todo terreno como son la Vandal, Phantom y Operator, pero el resto de armas también son súper efectivas si cuentas con un plan de juego como recortar distancias con las habilidades o aprovechar domos de humo para esconderte en ellos con una escopeta, que no siempre importa qué tan buena puntería tengas. Si vienes del Fortnite y le sabes a eso de disparar y brincar con escopetas como un degenerado, podrías llegar a ser imparable con un personaje como Raze. En Valorant no existen armas desbloqueables o subidas de nivel que te pongan en desventaja con el resto de jugadores. Cada ronda que ganas te proporciona una mejor economía y por ende acceso a material de destrucción más alarmante, pero incluso llevando una Vandal y el mejor equipamiento posible no significa que tu enemigo tenga los pantalones bajos y no se pueda defender. De hecho, la movilidad mayor que te proporcionan las armas más ligeras es bastante peligrosa, y si no cuentas con una noción de tu posicionamiento y estrategia de ataque, podrías caer en una verdadera trampa maldita. Sobre los mapas, podría nuevamente agarrarme a palos con los veteranos de este juego y nunca nos pondremos de acuerdo sobre cuáles son los peores y mejores mapas. Y aunque solamente Breeze y Icebox son objetivamente horribles a causa de su diseño y espacios, realmente el equipo de Riot ha sido muy meticuloso en actualizar casi todos los mapas del juego según las estadísticas que obtienen de cada torneo, realizando modificaciones al terreno para que ningún equipo tenga una mayor ventaja ofensiva o defensiva, y por ende que el juego sea más equilibrado y satisfactorio en todas las rondas de ataque y defensa. Adicionalmente, Valorant también introduce nuevos mapas que son un aire fresco de vida para permitir nuevas composiciones y metas de agentes. Cada diseño de mapa empodera y perjudica diferentes habilidades y recursos para que algunos agentes sobresalgan en comparación con otros y que se genere un metajuego más amplio y sano. Encima, la salida de cada nuevo mapa es todo un evento entre la comunidad, ya que mantiene la rotación fresca y evita que se estanque demasiado cuando dejas de ver a los mismos mapas repitiéndose una y otra vez cada temporada. Y aunque solo hacen, es la única maldita excepción a esta regla de la rotación y nadie en la comunidad sabe el secreto por qué, podemos afirmar que incluso este mapa es uno de los más balanceados y mejores que existen en todo el juego. Y aún teniendo una meta de agentes definida, Ascent y muchos otros mapas más permiten jugarse con casi todos los agentes y hacerlos funcionar de una forma efectiva. Buen diseño de personajes y lore. Mi hermano en Cristo, creo que ya ha sido suficientemente demostrado que para que un juego con héroes funcione, tiene que tener un cast buenísimo y memorable. Y también, aceptémoslo, que estén bien ricos todos, porque todo juego de héroes necesita sí o sí de personajes emblemáticos y hasta deseables que tengan las suficientes caderas fértiles para sostener los deseos más oscuros de internet y sus fandoms. Y en ese sentido, Valorant también es un Disneylandia para los degenerados.
con góticas culonas, waifus y mamis asiáticas, osos maduros promedio a los que puedes llamarles papi, y con la salida del último agente ya tenemos hasta una Karen tailandesa. A Valorant no le falta nada si te gusta un buen diseño o eres un enfermo. Si al caso, aún no tenemos agentes furros. Y aunque la mayoría de la comunidad es escéptica en este sentido, acuérdense de mí cuando finalmente salga. Tengo meses prediciéndolo. Evidentemente va a suceder en algún punto. Pero ya, hablando de forma seria, Valorant tiene el mejor elenco de personajes desde la salida de Overwatch. La gente de Riot sabe lo que hace en este sentido y han pulido y trabajado cada diseño de agente con la misma delicadeza que un artesano japonés. Cada personaje es único en cuanto a su diseño visual y a la historia y lore que los representa. Todos tienen una motivación, personalidad y trasfondo individual que permite identificarte con ellos. Y aunque sus kits de habilidades pueden tener similitudes con otros agentes, cada uno imprime un estilo diferente en su jugabilidad, generando múltiples composiciones en el metajuego con diferentes objetivos según tu estilo de juego. Valorant presenta 4 roles principales o básicos: duelistas, controladores, iniciadores y centinelas. Dentro de estos 4 conceptos, muchos de los personajes entremezclan características de uno o más roles, por lo que podrás jugar con controladores que se sienten como duelistas que se sienten como iniciadores y otras muchas permutaciones más, lo que al mismo tiempo permite buscar un agente perfecto para tu estilo de juego y que también sea viable en combinación de otros agentes. Riot ha sido también extremadamente cuidadoso en este aspecto, generando actualizaciones y cambios de balance constantes de un mes a otro. Si bien algunas metas han salido un poco de control, como las que mencioné anteriormente con Chamber y Astra, es bastante inevitable que algunos agentes tengan mayor presencia que otros en una mayor cantidad de mapas. Sin embargo, el juego es ahora muy diferente a lo que era hace 5 años, y la gran mayoría de personajes ya se encuentran en un nivel aceptable de juego, por lo que salvo por Harbor, puedes jugar casi cualquier agente sin que te acusen de estar troleando tus partidas. Pero ojo, inevitablemente algunos agentes, como los iniciadores, requieren de mayor combinación y coordinación con el equipo. Y es justo esta la magia de Valorant, el cual se vuelve más divertido cuando aprendes a combinar tus recursos con tu equipo. Mejor juego competitivo. Todos saben que la escena competitiva internacional más grande y vista del mundo es la de League of Legends. Y adivina qué, cuando tu papá es el mismo empresario que hizo grande a este behemoth, es obvio que tendrán planeado el mismo futuro glorioso para ti que eres su hijo menor, o al menos que lo intentarán a puro golpe de billetes y estrategias de comercialización más sensuales que las de Apple, convenciéndote de pagar el triple por la misma tecnología china. Valorant es estadísticamente el tercer esport más visto en lo que va del 2025, y es que tan solo en 2024 se mantuvo entre el top 5 de juegos más importantes de la escena competitiva, algo que es bastante impactante para un juego que apenas está cumpliendo sus primeros 5 años de vida y que literalmente se agarra a tiros con competidores más veteranos como el Counter-Strike 2, Dota 2 y el mismísimo League of Legends. Es innegable que su crecimiento ha sido bastante acelerado y sostenido, dejando muy atrás incluso otros ancianos como Call of Duty, Fortnite y Apex Legends. Si bien este logro es gracias a la maquinaria de dinero que es Riot Games, no se puede dejar de reconocer que la VST de Valorant es una liga altamente competitiva, una que nos ha dado grandes y hermosos momentos a todos los que la sintonizamos regularmente, clutches legendarios y jugadas que todavía duelen, con grandes figuras como Kankan, Berke y Aspas, entre muchos otros que no alcanzaría a mencionar en tan pocos minutos. Valorant está construido desde los cimientos para hacer ese juego con un nivel competitivo elevadísimo, en lo que lo único que importa es tu rango y capacidad de fuego. No existe otro juego táctico de disparos, obviamente ignorando al CS2, que pueda entregarte un entorno tan balanceado en el que cada decisión, cada habilidad y cada recurso que empleas importe. De la mano con la dopamina que te entrega ganar una partida, querrás seguir grindeando y grindeando hasta alcanzar el rango más alto que tu sanidad mental te lo permita. Valorant es un juego que va muy para largo con la escena de esports tan sólida que se carga, que muchísimos juegos han muerto justamente porque nunca consideraron la importancia que estas ligas tienen entre sus comunidades. De ejemplo, se me ocurre lo que pasó con Heroes of the Storm y Overwatch, donde sus ligas nunca consiguieron mantener el interés y después de muchas malas decisiones, terminaron afectando directamente al interés y supervivencia de sus juegos en el corto plazo. Mientras que Riot Games empezó pisando más fuerte que leona despechada en su comienzo, mandando el mensaje de que su juego sería una opción viable para construirte una carrera. Algo que tiene un efecto psicológico muy importante en las comunidades que juzgan si un videojuego vale o no su valioso tiempo. Compañía desarrolladora y actualizaciones constantes.
Hermano, a nadie le interesa un juego como servicio que tarda demasiado en entregar actualizaciones o que no tiene cambios regulares que hagan que la experiencia se sienta fresca mes con mes. Este modelo de negocio, donde las actualizaciones tienen que ser rápidas y casi inmediatas, es una nueva norma en la industria y un estándar de calidad para cualquier modelo free to play que quiera sobrevivir en este mercado con tantísimas opciones y competencia. Y aquí les voy a hablar de forma imparcial. A Valorant podrá faltarle muchas cosas, como la implementación de buenas recompensas y variedad en sus modos de juego. Pero en lo respectivo a su núcleo, que es el entorno competitivo, el balance entre utilidades, armas, recursos y mapas, la gente de Riot ha sido increíblemente activa en mantener su juego en un estado muy saludable, tirando parches de balance tan rápido y constante que casi cualquier video que hago queda rápidamente obsoleto por lo veloz que me cambian todo el juego. Tanto en mapas como agentes y armas, el juego recibe numerosos ajustes que cambian sus estructuras y zonas de tal forma que cualquier estrategia abusiva o ventajosa queda completamente obsoleta después de dichos ajustes. El equipo de balance trabaja constantemente para modificar lo que haga falta y que Valorant no deje de sentirse balanceado entre habilidades, mapas y armas, lo cual es una super green flag para cualquier desarrolladora, que un sinfín de parches y ajustes respaldan a Riot Games y fácilmente se puede decir que en este quinto año el juego está en su mejor momento en cuanto al balance de sus personajes y mapas. Además de todos estos cambios regulares, Valorant es muy constante en sacar nuevos mapas y agentes que cambien el metajuego y hagan que el mismo juego se sienta mucho más dinámico. La implementación de nuevos personajes en un juego con héroes es la cosa más importante en su ciclo de desarrollo, por lo que la salida regular de los mismos prende y mantiene el interés como una nube en madrugada. Algunos salen súper bien como lo fue el colombiano Tejo y otros salen aburridos como Waylay, pero al fin y al cabo, tener contenido nuevo se agradece y es hasta necesario. Y aunque ver que Riot introduzca nuevas armas y recursos es un evento más extraño y mucho menos común que los mapas y agentes, como fue la salida del nuevo rifle de francotirador, Outlaw, y los escudos regenerativos, la gente de Riot siempre está analizando las formas en que pueden llenar espacios en el juego donde un recurso, agente o arma puede modificar el entorno competitivo sin alterar demasiado el balance de su juego. Diseño de armas y cosméticos. Probablemente hablar de esta parte haga que alguien piense que Riot me pagó para hacer todo este video. Y para serles totalmente honesto, ojalá que hubiera sido así, que aún sigo pagando los estragos de la cuesta de enero y febrero y comer carne a la semana ya se siente como un lujo. Y aún habiendo colaborado con Riot en diferentes contenidos de mi canal, siempre he podido manejarme con honestidad, por lo que tengo que admitir que Valorant tiene los mejores diseños de armas de cualquier juego, siendo este el principal aspecto con el que el juego puede monetizar sin afectar de forma importante el balance entre los jugadores, por lo que han perfeccionado el arte de sus diseños de forma cuántica y las formas mercadológicas para hacernos tirar la billetera a la pantalla cada que sale un set de skins nuevos. Y es que los diseños y packs de armas en este juego son algo que, en palabras de muchísimos otros creadores de contenido, cambian completamente tu experiencia de juego. Valorant se siente un poco deprimente cuando tus armas no tienen trazadoras y efectos de remate. Ser pobre duele demasiado en este juego, y la pobreza duele más cuando ves los precios de cada arma. Pero el equipo de monetización de Valorant realmente sabe lo que hace, y son unos cabrones muy astutos para hacer que pierdas las ganas de comer 3 comidas al día por una skin. Ya sean los packs de colección exclusivos, como las armas conmemorativas de la BST, o de un paquete de armas con una temática genérica, como glitchpop, samuráis y luces de neón, Valorant tiene un estilo de skins para todo tipo de jugador, y sus armas están tan bien detalladas que son prácticamente la envidia de cualquier desarrolladora intentando imitarlos. Piénsalo un segundo, cuando en un juego solo importas tú, tus habilidades y el arma que llevas, tu arma tiene la capacidad de brindarte algo de variedad cuando tienes muchas bandas con colores y lucecitas diferentes. Esto hace que el juego no se sienta tan plano y por ello mi afirmación de que el Valorant sin skins se siente muy diferente y aburrido cuando agarras el vicio de comprar skins. Este tema de la monetización puede ser un golpe al hígado para cualquier persona que no acostumbra a comprar cosméticos en un videojuego. Y cuando podemos afirmar que Valorant tiene algunos de los esquemas más caros y costosos en toda la historia de los shooters free to play, pueden venir a fundarme, pero sus diseños valen mucho la pena constantemente. Acceder a estos cosméticos son todo un lujo y lo sientes en cada partida cuando estrenas un diseño. Y cuando te haces con tus primeras skins, sientes como si hubieras desbloqueado un nuevo nivel de experiencia. Y yo sé que algunos de estos diseños o conceptos ya los has visto en Fortnite y Call of Duty.
pero ninguno de sus cosméticos se sienten tan bien como llevar una Karambit River o una Vandal Araxis a la guerra. Y encima, ¿recuerdas que aquí todas las armas nunca dejan de servir? Eso significa que el cosmético que compras no perderá su vigencia como cualquier arma de Call of Duty que al día de mañana la nerfean y todo tu dinero valió madres. Hace poco, Valorant implementó un nuevo tipo de cosmético que se llama Flex, el cual se siente como un pretexto para tirar emotes en pantalla, pero que son más bien algo así como objetos interactivos que sirven para divertirte y apretarlos repetidamente, solo para que no te aburras mientras te desplazas por el mapa, lo cual es una pésima idea, ya que al igual que estar manejando, debes prestar atención a tu entorno constantemente. Pero bueno, para los creadores de contenido, este tipo de objetos también sirven para interactuar con la audiencia y crear clips más divertidos. Si bien tenía mis dudas al principio sobre esta nueva extorsión para sacarnos dinero, considero que este tipo de objetos abren una nueva puerta a más posibilidades creativas y divertidas dentro del mismo juego. Comunidad. Por unos minutos vamos a ignorar la existencia de toda la gente que da un madrero de cringe y a toda esa gente tóxica que está desesperada por un poco de atención en internet, y nos vamos a quedar solamente con la gente normal y equilibrada mentalmente que juega al Valorant, que para ser honestos, todo fandom siempre tendrá su cara de luz y su cara de oscuridad. No es nada nuevo en internet y obviamente no se puede ignorar que la cara oscura es la que suele destacar en las funas y en los chismes. Valorant está lejos de ser un juego perfecto, y aunque no todos los jugadores ni creadores de contenido son unas blancas palomitas, al menos tenemos una comunidad extensa con la cual interactuar. Hay muchísimas historias de gente que hace buenos amigos a través de Valorant, y siendo el juego tan popular que es, por supuesto que puedes encontrar gente con quien compartir tus gustos, echar unas partidas y pasar un buen rato simplemente jugando con la comunidad. Miren que yo he hecho muy buenos amigos y enemigos gracias al Valorant, tanto para rankear como para hablar de otras cosas de la vida. Y a todas y todos los aprecio un chingo, que este juego también me ha dado mucho para compartir con otras personas. Ponte verga. Es solo una cuestión de saber buscar para no toparte con la gente nefasta, ser sumamente selectivo e inteligente, pero lo más importante de este punto es que todo lo relacionado con Valorant tiene un público bastante amplio. Piensa, por ejemplo, si te gusta dibujar y quieres hacer fanarts, tendrás un alcance extenso de personas interesadas en tu arte. Si te avientas un cosplay de Cypher, seguramente también tendrás mucha gente que querrá verlo. Y es justamente esta característica de la comunidad la que hace que uno no se sienta tan aislado con respecto a un juego que disfruta. Y yo sé perfectamente que algunos son más lobos solitarios y prefieren no interactuar con los fandoms, lo cual me parece bastante respetable. Pero también creo que es bonito saber que hay gente valiosa allá afuera que también comparte tus intereses. Así que en Valorant no te quedarás solo, y a diferencia de otros juegos en los que puedes pasar toda tu vida sin conocer a alguien con quien compartirlo, en Valorant tienes un juego hecho también para la comunidad, por lo que si tú lo deseas y alguna vez quieres crear contenido para el mismo, siempre encontrarás gente activa, que la comunidad es bastante grande e internacional. Así que eso sería todo. Me gustaría saber qué piensas sobre Valorant en los comentarios, y si ya lo juegan, cómo se sienten con su experiencia. ¿Consideran que el juego sobrevivirá más años? Los leo debajo y les agradezco como siempre, deseándoles un excelente día.